Hola a todos, soy José Anina, saludándoles nuevamente desde el blog Crédito Justo para compartir esta vez esta grabación del 15 de octubre de 2013 en el que se registra la presentación del libro El consumidor en su isla de Gustavo Rodríguez con los comentarios respectivos de Luis Díez Canseco Núñez y Óscar Sumar Albújar. Finalmente, si se animan a visitar mi blog, podrán hallar en el futuro mis opiniones respecto a los temas abordados. Ahora los dejo con la grabación. La presentación del libro El consumidor en su isla, una visión alternativa del sistema de protección al consumidor, cuyo autor es el profesor Gustavo Rodríguez García. Gustavo Rodríguez es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster por la Universidad Austral de Argentina. Ha seguido estudios en Economía y Derecho del Consumo, así como en Gestión Estratégica de la Propiedad Intelectual y en Comportamiento del Consumidor. Es también profesor de esta casa de estudios. Invitamos al profesor Rodríguez a que nos brinde unas palabras sobre su libro. Gracias. Bueno, primero que nada, buenas noches. Agradecer la presencia de todos aquí en esta oportunidad. Sé que es un gran esfuerzo estar un martes a esta hora todos presentes, pero en verdad les agradezco muchísimo la gentileza y la consideración de estar aquí. Este libro en realidad ha sido una exploración interesante y en realidad quiero tomarme solamente unos breves minutos para contarles un poco cómo así surge la idea de este libro. Y en realidad lo primero que podría decir respecto de este libro que tenemos entre manos ahora es que surge como consecuencia de un afán, lo digo honestamente, como un afán de resistencia, y un afán de resistencia frente a lo que me parece es una corriente, una tendencia que aunque políticamente rentable, que aunque muy atractiva y muy persuasiva, es a la vez algo nociva, según algunas de las cuestiones que planteo aquí en la obra. Y me parece pertinente hacer traer a la memoria, aquí lo tengo apuntado, una historia que me parece muy pertinente. Creo que tiene que ver con lo que sentí en el momento en que se me ocurrió la idea de escribir el libro, ¿sí? Cuentan que un campesino, ¿sí?, se enteró de que el río de su pueblo, de su comunidad, estaba sumamente contaminado, y estaba tan contaminado este río que aquellas personas que bebían del agua de este río se volvían locas una vez que tomaban el agua del río. Entonces, esta persona, este campesino, de forma muy inteligente, decidió acopiar agua para evitar beber del agua del río y así volverse loco, y por supuesto, además le pasó la voz a todas las personas que habitaban en el pueblo de que existía este problema de contaminación y que por favor hicieran lo mismo para que no contrajeran la misma enfermedad. Por supuesto, nadie le hizo caso y la gente siguió bebiendo del agua del río, y por supuesto la gente se empezó a volver loca. Hasta que llegó un momento en que la única persona del pueblo que quedó sana, por decirlo de alguna manera, era este señor que había decidido acopiar el agua del río. Todos los demás se habían vuelto locos porque consumían a diario el agua del río, y por supuesto esta persona, este campesino, vivía en la extrema soledad, y vivía en la extrema soledad porque todos creían que él era el loco, que él era el raro, porque finalmente todos padecían ahora de la esquizofrenia de haber bebido de las aguas del río,
y él era el sano, entre comillas, que había resistido a la tentación de beber de las aguas del río. Cuenta la historia que finalmente este campesino no pudo aguantar la soledad y no pudo aguantar la situación en la que se encontraba, que decidió voluntariamente tomar de las aguas del río para convertirse en loco. Y una vez convertido en loco, por supuesto todo el mundo pensó que se había curado milagrosamente y que había recobrado la lucidez mental, por decirlo de alguna manera. Creo que esta historia revela un punto que es bastante importante. De alguna manera, estas aguas del río de la esquizofrenia, si es que podemos llamarlo de alguna manera en este momento, es un poco lo que ocurre con la tendencia regulatoria y con la visión general que se tiene de la política de protección al consumidor en el Perú. Es como esta agua tan frecuentemente bebida en el Perú y que finalmente tiene como contenido esta visión muy particular, aunque muy difundida del sistema, que parte de una idea clara, simple y falaz también, de que el consumidor es débil y que porque es débil hay que tutelarlo, y que el proveedor es fuerte y poderoso y porque lo es, tiene que ser generoso con el débil. Craso error. Y craso error por las formas y por las consecuencias, sobre todo, que esta visión trae en términos de política pública y en términos económicos, por cierto. Yo les comentaba al principio, que este libro es una suerte de resistencia. Y en efecto, es una forma de negarme, por decirlo de alguna forma, a beber del agua de la que ciertas voces mayoritarias parecen haber bebido. El discurso de los defensores de los consumidores, y digo defensores entre comillas, ¿sí?, es, como ya adelantaba, un discurso políticamente rentable, un discurso atractivo, para quienes creen que basta pedir para recibir. El cantante de reggae, Dennis Brown, dice en una canción: ningún hombre es una isla, ningún hombre se sostiene en sí mismo. El título del libro pretende reflejar exactamente ese mismo punto, pero aplicado a la política pública en materia de protección al consumidor. Se suele creer que los consumidores y los proveedores viven separados, pero lo cierto es que un daño al consumidor es sentido por el proveedor y una afectación al proveedor es sentida por el consumidor. En ese sentido, los consumidores no son islas. Los consumidores son parte del mercado, interactúan con otros agentes del mercado. Y perder de vista esta fundamental interacción entre consumidores y proveedores en la dinámica competitiva hiere de muerte, a mi juicio, las visiones que ponen al consumidor en un pedestal alejado del mercado y que desde la soledad de esa isla pretenden generarle inmunidades mayores, como si éstas no tuvieran consecuencias no pretendidas en la realidad. Nada de esto significa, por cierto, que no debería existir una política pública en materia de protección al consumidor, y por cierto no significa que el Estado debiera desaparecer de plano. Es necesario, y es necesario para asegurar sin duda un contexto institucional y para defender derechos elementales como la seguridad y la propiedad privada. Pero un Estado demasiado extenso es uno que confía demasiado en el proceso político al punto que puede subrogarse en las decisiones individuales que nosotros como consumidores adoptamos todos los días de nuestras vidas. Y una política demasiado protectiva del consumidor es, a mi juicio, casi hacer de la política pública un seguro permanente para el consumidor, uno que genera riesgo moral en el consumidor y uno que genera incentivos perversos y que ocasiona muchísimo desperdicio en la sociedad y en la economía. Y es un círculo vicioso finalmente, porque las mayores afectaciones derivadas de la despreocupación del consumidor aumentan el número de denuncias de esos consumidores afectados, y ese incremento de las denuncias de esos consumidores afectados aumenta el sobrecosto de los proveedores, y ese sobrecosto de los proveedores aumenta el precio de los productos y servicios que los consumidores tienen que pagar en el mercado. Y esos precios incrementados normalmente implican dos cosas: que los consumidores con menos recursos económicos no van a estar en aptitud de pagar esos precios incrementados, y que, por cierto, los consumidores de altos recursos van, en la práctica,
a subsidiar a los consumidores que no se informaron y que querían pagar precisamente esos precios reducidos. Y todo esto genera un incentivo perverso adicional. Los razonables y los diligentes ya no querrán ser razonables y diligentes porque no querrán subsidiar a nadie. Una vez más, no estamos frente a islas. El gravamen que se impone, por ejemplo, a la comida chatarra es el gravamen que pagan no solamente los niñitos obesos, sino los que pagamos todos en la sociedad. Y eso es desperdicio. Todo esto revela, a mi juicio, el gran problema del discurso tradicional de la protección al consumidor, que es creer que el consumidor es débil y torpe y que necesita que lo ilustren. Estos planteamientos se defienden de forma poco ligera, pero con consecuencias perversas. El profesor de SAN, Santiago Roca, y la exfuncionaria de Indecopi, Eva Céspedes, sostienen un trabajo, y lo cito: en países con bajos niveles de lectura y escritura, largas horas de trabajo y otras obligaciones, asumir diligencia ordinaria en los consumidores es desprotegerlos severamente de los proveedores. Serían culpados de lo que compraron por no actuar diligentemente. Un profesor de Derecho, Gunter González Barrón, va un poquito más lejos todavía y dice, y lo cito: hasta un consumidor negligente debe contar con la protección del sistema jurídico, porque no se puede cuestionar la hipotética culpa de la parte débil y en forma paradójica premiar el dolo y la prepotencia económica de la parte fuerte. Estas frases esconden la idea de una lucha. Es como si el proveedor y el consumidor estuvieran a las esquinas de un ring de box en permanente pugna, y creo que esta visión de la pugna es abiertamente falaz. Este libro ha pretendido plantear una visión opuesta, sentar, si se quiere, las bases de un sistema de protección al consumidor que proteja irónicamente, por decirlo de alguna manera, verdaderamente al consumidor. En buena cuenta, considero que la visión tradicional del sistema de protección al consumidor, esta que se ve movida por el cauce del río de la cual permanentemente somos testigos todos, no ayuda y de hecho perjudica severamente al consumidor. Sin embargo, es como el río contaminado de la historia inicial. Son muchos los que beben y no encuentran cura a esta esquizofrenia. Mi libro, por cierto, no pretende ser la cura, eso sería excesivamente pretencioso, pero sí pretende ser la alerta de que existe una cura y que quizás juntos, no como islas, sino juntos, como mercado, podamos encontrar la forma de diseñar una mejor política pública. Creo que esta aspiración, la de siquiera poner un punto de alerta respecto de lo que estamos haciendo con la política pública en materia de protección al consumidor, es algo que espero pueda contribuir a dar algunas luces respecto de los males, de los imprevistos, de aquellas complicaciones que trae esta visión tradicional del sistema de protección al consumidor y que, créanme, están causando daños terribles al propio consumidor. No puedo terminar las brevísimas palabras de esta noche de presentación sin agradecer, por supuesto, a todas las personas que de una u otra manera han contribuido y apoyado de innumerables maneras en que este libro vea la luz del día, y por supuesto no puedo dejar de agradecer a la Universidad del Pacífico y al Fondo Editorial por el apoyo, por la receptividad del proyecto, y por supuesto a todos los involucrados, tanto con el libro como con esta presentación que estamos teniendo en este momento, a Alice Caballero, a Marielena Romero y en general a todas las personas que se involucraron tan activamente en el desarrollo de este libro. Y por supuesto agradecerles nuevamente a todos ustedes por estar esta noche aquí en esta presentación del libro, ver caras, algunas conocidas y otros no tan conocidas, pero por lo menos ver una cantidad, creo, importante de caras, me da un buen presagio de que no estamos tan solos como el campesino de la historia de mi río. Gracias. A continuación contaremos con las intervenciones del panel a cargo de los señores Luis Díez Canseco y Oscar Sumar. El señor Juan José Garrido Queclin
Presentó las disculpas del caso por un inconveniente que le surgió, motivo por el cual no puede ser presente. El señor Luis Díez Canseco Núñez es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster por la George Washington University, ex consultor del Banco Mundial, así como del Banco Interamericano de Desarrollo y de USAID. El profesor Óscar Sumar Albújar es abogado de la Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho de la University of California, Berkeley, y profesor e investigador del Departamento Académico de Derecho de la Universidad del Pacífico. Buenas noches, gracias por acompañarnos y gracias a Gustavo por la invitación. Me honra poder acompañarnos en la presentación de este libro. Felicitaciones obviamente a la Universidad del Pacífico por apoyar este tipo de iniciativas. Entonces, dicho los agradecimientos, paso a las felicitaciones, que creo que es lo que corresponde. Y quiero felicitarlo por varias razones. La primera, quiero felicitar la permanente curiosidad intelectual de Gustavo. Lo conozco desde que era el típico metiche, antipático y preguntón alumno mío en la Universidad Católica, que avisoraba, ponía de relieve su clara visión de ir más allá del simple pasividad intelectual que muchos de los alumnos hoy en día tienen. O sea, se sienten en clase como personajes autómatas y no se sabe si están atendiendo o están realmente aprendiendo, pero él era de lo que notaba su curiosidad intelectual y bueno, prueba de ello es su muy distinguida carrera y esta publicación de este libro, que lo voy a comentar en unos minutos, que creo que ponen de relieve esa actitud de vida, ¿no? Igualmente quiero felicitar este libro porque es un libro. Hoy en día normalmente los temas asociados al derecho del mercado, la competencia, etcétera, son publicaciones que aparecen en revistas y por lo tanto están desperdigados y es de difícil acceso. Entonces el hecho de compendiar en una publicación, además muy actual, muy reciente, no porque el libro es publicado hace poco, sino porque trata de temas recientes, pues esto ayuda mucho a conocer temas que para los estudiosos son importantes. En segundo lugar, quiero poner de relieve este tema del lenguaje sencillo que maneja en el libro. Esto es una cosa que a mí me deleita realmente. Detesto estos trabajos pomposos, que están repletos de citas de terceros y que en la novena cita uno ya no sabe qué cosa es lo que dijo la primera. Él ha dicho lo que él piensa, con un lenguaje sencillo, y esto es bueno, porque yo creo que la idea es educar. Obviamente no quiero ensalzarte demasiado, porque ya sería too much, pero voy a hacer una referencia. Uno de los mejores libros que se ha escrito sobre el derecho de la competencia lo escribió Aurelio Menéndez, el libro sobre competencia desleal, que fue un libro de una extensión parecida a la de Gustavo, en un lenguaje muy sencillo, y es considerado pues una pieza fundamental en la historia del derecho de la competencia desleal. Y bueno, pues digamos que va en la línea de Aurelio Menéndez. De repente algún día lo podré emular, pero en todo caso ya desde muy joven está haciendo un trabajo en este lenguaje sencillo que es muy importante, directo, y además dice lo que piensa. No es lo que piensan otros, sino escribe lo que se debe decir en palabras de fácil acceso a todos, y esto creo que es bueno. La inteligencia y el conocimiento no se demuestra con citas de pie de página pomposas una vez más, sino se demuestra con el razonamiento y la opinión propia. La siguiente razón por la cual lo quiero felicitar es por la valentía, ¿no? Efectivamente, este libro es valiente, ¿no? Pone los puntos sobre las IES permanentemente. Cada uno de sus capítulos es una crítica muy fuerte que me imagino que a algunas personas les debe
de caer como una daga, o que puede significar una daga, porque hace críticas muy certeras respecto de temas muy controvertidos, respecto a los cuales todos nosotros coincidimos. Y desde ya mi plena coincidencia con todos los argumentos aquí planteados. Entonces, dichas las felicitaciones, paso a hacer algunos comentarios generales sobre el libro. No voy a entrar en más detalle porque después nadie lo lee, pero, y la cosa es que lo compren, pero quiero comenzar y voy a hablar sobre algunos temas particulares de este libro. Y quiero comenzar con el tema de mi propia visión del código. Voy a ser tan valiente como él. Cuando algún congresista distinguido que haya logrado importantes réditos como consecuencia de la promoción de este código puso a su bebé en la opinión pública en un evento, dije lo siguiente: esto debería irse al tacho. Lo dije delante de él. Y la razón es la siguiente: porque creo que no era necesario tener este código de protección del consumidor. Y lo he dicho públicamente frente a esta persona, frente a la oficina del primer ministro, la comisión revisora, la comisión redactora, el Congreso, etcétera, etcétera. No era necesario contar con un código de este estilo. Las partes buenas del código es la repetición de lo que todos conocíamos. O sea, el decreto legislativo 716 modificado a través de un conjunto de doctrinas y algunas disposiciones que lo fueron ajustando, puso todo lo que se tenía que haber puesto. Y da la casualidad que todo lo que fue la luminis juris de nuestros distinguidos congresistas, que sabemos que son brillantes, trabajadores, honrados, estudiosos, etcétera, etcétera, todos los temas que ellos agregaron son justamente los que Gustavo señala como controvertidos. De repente por ahí pudimos hablar un poco del libro de reclamos, que eso no sirve para nada, y un par de cositas más, pero todos los grandes aportes, lo único que hicieron fue complicar el sistema, y lo complicaron poniendo pues, conceptos indeterminados, reintroduciendo conceptos que ya estaban superados. Y este es el tema que creo yo que con mucha valentía Gustavo ha puesto de relieve. Y yo se los digo, comparto su visión porque creo que es más fuerte. O sea, no solamente el código no debió haber nacido nunca, o sea, para ser más exacto. ¿Ok? Y ¿por qué razón? Porque este código es un PPII, y no quiero decir con esto propiedad intelectual, sino porque este código es, la primera P es por pretencioso. O sea, se instaura como la solución de todos los problemas de los consumidores en el Perú, y no, pues ya es más, hablar de código está desfasado. O sea, la noción de código a lo justiniano, ¿no? Ya es, y Morando Justiniano es bizantino, y todo lo bizantino es barroco y retorcido. Entonces, ya hablar de un código no va para comenzar. Entonces, es pretencioso, es pomposo, porque claro, o sea, a efectos de elevar a estos pobres, me incluyo, y miserables consumidores que somos explotados por estos monstruos que se llaman empresas, bueno, comienzan a utilizar un conjunto de expresiones altisonantes, que lo único que hacen es generar indefiniciones que a la larga nos ponen en una situación realmente catastrófica. Entonces ya tenemos las dos primeras P's. Y vamos a pasar a la I. Es impreciso. O sea, lo que ha hecho es ha reintroducido un conjunto de conceptos e imprecisiones. Probablemente una de las más notorias es, y lo destaca muy bien Gustavo, sobre el tema referido a cuál es el consumidor que va a ser protegido. Entonces, esto nos genera inseguridad jurídica que no es buena, y finalmente la conclusión de todo esto es que es innecesario. O sea, es PPII, pretencioso, pomposo, impreciso e innecesario. Y quiero referirme a algunos temas de fondo muy rápidamente que a mí particularmente me llaman la atención. El primero es el de adecuación social. Hace una crítica muy fuerte, Gustavo, sobre la reintroducción del principio de adecuación social en el código. Y lo hago por
egoísmo o porque me siento ofendido, ¿no? Cuando yo era vocal de la sala, nos tocó un caso sobre el tema de publicidad que era contraria a la moral o a la ética. Y me acuerdo que se demoró mucho tiempo tomar la decisión, porque tuve que hacer un trabajo muy intenso de convencimiento de mis colegas de la sala para que asesináramos el principio de educación social, porque esa era mi posición. Porque el Indecopi, decía yo, no es guardián de las buenas costumbres, ni el Indecopi es guardián de la moral, ni de la ética, ni del buen estilo. El Indecopi es guardián del mercado. Entonces el Indecopi no tiene que meterse en cuestiones de que puedan ser consideradas como antisociales o conceptos así pegotados que tienen que ver con la moralidad, la ética, etcétera, etcétera. O sea, el buen gusto no es un tema Indecopi. El buen gusto lo sanciona el mercado porque la publicidad está mal, porque la publicidad fue agresiva, lo que tú quieras. Pero los temas asociados a buen gusto, o sea, el principio de educación social, no debían ser objeto de Indecopi, y así sale en una resolución que Gustavo cita. Entonces me siento muy contento, y es más, si algún día en mis memorias publicaré la versión completa del borrador de resolución que consideraron mis colegas de la sala como demasiado liberal y demasiado fuerte. Entonces tuve que eliminar como 7 párrafos en los cuales dejaba constancia de mi posición pro mercado en este sentido. Pero finalmente, cuando se estuvo trabajando con las leyes las leyes que modificaron Indecopi, pudimos eliminar el principio de educación social de las normas de competencia leal, pero la reintroducen, ¿cómo se llama?, con el Código de Protección del Consumidor. Como si los temas sociales y educación y buen gusto fueran temas de protección del consumidor, para comenzar. Pero en fin, entonces él hace una muy certera crítica sobre este particular y valiente una vez más. Después este tema de la protección del consumidor y la salud, en el cual hay muchos casos bien hechos, en algunos de ellos, pero este concepto de cómo se ha ampliado la protección del consumidor a los allegados, o sea, esto me parecía absolutamente bizarro, ¿no? O sea, otra vez justiniano, ¿no? O sea, bizantino. O sea, ¿qué cosa es esto? O sea, yo no lo sé. Entonces, bajo ese criterio, pues, o sea, yo entiendo porque las parejas de hecho puedan, no tengan allegados, ¿no? Si el proyecto Cruz sale adelante, también, ya lo son y lo serán legalmente. Pero ya esta noción de ampliar, pues, dramatiza y de alguna manera amplía un espectro de protección, pues, a aspectos absolutamente bizantinos una vez más. Y acá, pues, el deber de informar, pues, termina siendo una grosería y termina, pues, ampliándose a gente que eventualmente por temas de salud deberían de mantenerse de la manera más restrictiva posible. Entonces acá hay una contradicción que se genera con esta cosa. Bueno, otra cosa sobre la cual el tercero sobre el cual quiero llamar la atención es sobre el tema del desistimiento. Creo que en el código no queda claro si está o no está, pero que en todo caso la sala, en mi opinión, desastrosa resolución, ha consagrado que ya no se puede uno desistir del marco procedimiento. O sea, somos tan retrasados mentales que los consumidores no podemos decir, bueno, pues ya yo doy por satisfecha mi pretensión, o en todo caso, pues, me pagaron bien y me siento contento. O sea, ya está, pues, listo, me pagaron bien, me dieron, pues, no sé, pues, 2 viajes a la luna o lo que quieran, pero ya, me siento satisfecho y desisto. Y lo han impedido. O sea, que incluso va más allá de posibilidades en el derecho civil y ante la propia Corte Suprema de Justicia. O sea, en cualquier procedimiento se puede desistir, pero en este caso, este procedimiento sancionador no es siquiera puro, como señala Gustavo, es repuro, o sea, es virginal, es cuasi olímpico, o celestial, o sea, ya es la maravilla llevada al paroxismo, y así no puede ser, porque creo que parte de nosotros la posibilidad de desistirnos en el caso de que querramos hacerlo. Y además es parte de una negociación. O sea, ¿por qué estás impidiendo que uno negocie? Yo creo que esto es parte de la historia. Los abogados de la parte denunciada, bueno, tratarán de ganar, y si se dan cuenta que la cosa no va, bueno, pues listo, transemos y se acabó el asunto. Y en todas partes del mundo tú puedes, hasta mientras que el jurado está deliberando, tú puedes llegar a un acuerdo y se acabó el caso. Pero en fin, aquí esto se llama sobreprotección del consumidor.
consumidor probablemente. ¿Ok? Y lo último, y con esto termino, quiero entrar a sus grandes conclusiones en la última parte del libro, y una frase con la cual coincido plenamente. Dice Gustavo: para proteger al consumidor hay que desprotegerlo. Y es la verdad. O sea, tenemos que ir aprendiendo nuestras lecciones en un mercado cada vez con más bienes de experiencia, porque es la verdad, y con más posibilidades de conocer respecto de los bienes de búsqueda. Bueno, pues, o sea, obliguemos y hagamos que los consumidores investiguemos, estudiemos y tomemos decisiones razonables. Y no nos consideren, pues, retrasados mentales que no sabemos hacer absolutamente nada. Fíjense ustedes, el Perú en el ranking mundial de competitividad del World Economic Forum en materia educativa nos coloca en la posición 134, honrosísima, 134 de 137 países. Educación primaria, en educación secundaria tenemos el más honroso puesto, ahí ganamos 135 de 139 países, y en educación técnica no lo digo porque somos los penúltimos. Esto pone de relieve, pues, el nivel de educación que tenemos los peruanos, claro, viendo programas y valorando a personajes de segundo nivel como héroes, y no digo los nombres de los programas porque ya sabemos a cuáles me refiero, de televisión, que ponen de relieve la cultura de los participantes, que realmente es una ofensa, pero en fin, son divertidos. Es interesante ver a la gente boba de vez en cuando, pero en fin. Entonces, en un país de este estilo, creo que justamente si lo que queremos es tener más personajes como estos que confunden a los archipiélagos con murciélagos, entonces, obviamente pues, entonces, el derecho de la protección del consumidor va a ir avanzando de manera impresionante. Entonces, yo creo que en un momento hay que decir hasta acá no más, y el consumidor pues piña, por usar una palabra coloquial, aprende pues tu lección, ¿no? Sé consumidor razonable, estudia, avanza, analiza, aprende, y no seas este personaje que flota en su isla al margen del mundo. Y yo no sé, para una segunda edición, como no te pide página, yo no sé si es que es el consumidor en su isla, o el consumidor en su pecera, o el consumidor en su planeta, pero un poco como que han creado un derecho interplanetario. O sea, el derecho del consumidor es una cosa de Marte, de Venus, o de algún planeta alejado, y como que lo han traspasado acá al Perú con este afín demagógico. Y quiero felicitar una vez más la valentía de Gustavo de decir las cosas como son, y bueno, pues hay que seguir haciéndolo porque hay que resistir. No todos somos locos. Muchas gracias. Buenas noches, bueno, igual gracias por venir y gracias a Gustavo por la invitación para presentar su libro. Bueno, en relación a las felicitaciones, no puedo hacer otra cosa sino sumarme a las felicitaciones que ya dijo el doctor Díaz Canseco. De hecho, estoy de acuerdo con todo lo que dijo. El libro sin duda está escrito en un lenguaje bastante sencillo, lo cual yo también considero un mérito. No es excesivamente denso, en parte porque, claro, reemplaza citas por pensamiento y su propio lenguaje, sus propias ideas sobre el tema. Sin embargo, sí presenta bastante información, lo cual como profesor de estos temas considero bastante útil porque por más que el libro no está excesivamente plagado de citas, uno sí puede encontrar citas y sí puede encontrar, por ejemplo, números de resoluciones que han resuelto el INDECOPI u otro tribunal, y bueno, con lo cual también es bastante útil para citarlo o preparar una clase incluso.
Esto sin volverse, como ya dije, excesivamente denso y conservando la sencillez en el lenguaje. Además, el libro aporta, a pesar de que no es un libro excesivamente grande, o sea, digo, en número de páginas, aporta un panorama general acerca de muchos de los temas centrales de la protección al consumidor. Va desde el comienzo, que es el consumidor, ¿no? O quién es, mejor dicho, hasta la responsabilidad de los proveedores. Y en el medio abarca temas como el deber de revelar información, el deber de no discriminar, los contratos con cláusulas abusivas o el deber de idoneidad, etcétera. Entonces creo que es bastante completo, ¿no? A pesar de que no aborda los temas, digamos, en muchas páginas, pero sí lo hace de manera bastante completa. Bueno, con lo cual también lo felicito por eso. Y un tema que no había pensado, pero en realidad siempre lo tengo en mente, es que es verdad, como ya dijo el profesor Díaz Canseco, es cierto que Gustavo es bastante valiente al expresar su opinión acerca de estos temas. Muchas veces me ha tocado compartir auditorio con él y bueno, he visto al público a sonrojarse y a los panelistas que les tocaba discutir con él a veces escabullirse y irse en el auditorio, ¿no? Y a veces me ha tocado decirle Gustavo, en verdad, ya, padre, o sea, ya está en el suelo, ¿no? Ya creo que no necesito seguir pegando. Pero es verdad que Gustavo nunca tiene pelos en la lengua y siempre expresa su opinión abiertamente y lo ha hecho en este libro. Otra cosa que destaco es que se nota al leer el libro que Gustavo no solamente es profesor de estos temas, sino que además los ejerce en la práctica, porque a veces menciona detalles que son bastante útiles o cosas que en realidad uno difícilmente podría saber, salvo que esté involucrado directamente en casos. Bueno, y eso es todo por las felicitaciones, aunque no quiero extenderme más, pero creo que el libro las merece. Luego, ya pasando más al tema de fondo, digamos que nos reúne ahora de la protección al consumidor, hay bastantes mitos en relación probablemente, por lo menos de los temas que yo conozco más dentro del derecho, es uno de los temas que más mitos tiene. Y por mito me refiero literalmente a lo que es un mito, ¿no? De hecho, traje una definición. Un mito es un relato tradicional que se refiere a acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales, extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos. Y realmente tenemos unos relatos tradicionales en la protección al consumidor, unos relatos que a punta de ser repetidos incansablemente por los que claman defender a los consumidores, nuestra sociedad parece haberlos aceptado. Luego se refiere a acontecimientos fantásticos y nuevamente protagonizados por estos dioses y héroes que pretenden ser los que protegen a los consumidores. También hay unos monstruos que son las empresas. Y bueno, y también hay estos personajes ilusorios que son estos consumidores que aparentemente están reclamando tener más información o se están comportando de maneras que en realidad nunca nadie ha verificado en la realidad que sea su real comportamiento. Y sin embargo, pese a que nos narran estas historias con estos personajes, como sucede con los mitos, estos sin duda han calado y ahora forman parte de nuestra narrativa cotidiana y justifican normas como el Código de Protección al Consumidor. Y bueno, ¿por qué menciono esto de los mitos? Porque creo que el libro de Gustavo en gran medida lo que hace es destruir algunos de estos mitos, o por lo menos, de repente no destruirlos, pero sí señalarlos, ponerles el pie encima.
Por ejemplo, uno de los mitos en relación a la protección al consumidor es que esta regulación, como el código, beneficia a los consumidores en detrimento de las empresas. Y esto es muchas veces falso. O sea, por más que se repita y por más que esa sea el escudo, la insignia de los protectores, en realidad muchas de esas normas terminan perjudicando a los consumidores. Y solo les voy a poner un ejemplo. Tienen una norma que de hecho nos involucra a todos, bueno, casi todas estas normas nos involucran a todos, pero digamos, en este recinto en especial, los estándares para la educación legal. Sacan estos estándares que, aunque no están en el código, son en esencia normas que buscan proteger a los consumidores, en este caso a los que consumen servicios educativos. Y estas normas aparentemente, el fin que buscan es elevar la calidad de las universidades, porque hay unos consumidores que están siendo estafados por las universidades. Sin embargo, ¿cuál es el resultado de esta norma? El resultado es reducir la competencia entre universidades, bajar la calidad, hacer más dificultoso el acceso, elevar el precio de la educación, hacer que menos personas puedan acceder a educación, perpetuarlas en la pobreza, etcétera, por el lado de los consumidores. Y por el lado de las universidades, no me refiero a esta universidad y ni a las otras universidades que, digamos, son de clase A en Perú, sino a las universidades clase B, les dan la oportunidad de restringir la entrada de las universidades clase C, que en el futuro se podrían convertir en universidades clase B, ¿no? Con lo cual, lo que crea es una norma como los estándares a la educación legal es reducir la entrada de competidores, lo cual se ha visto hoy o tiene un reflejo extremo en la prohibición de crear nuevas universidades, que al final es como el fin último, digamos, de una norma de estándares, es logrado a una mayor escala o es maximizado con una norma que ya sencillamente prohíbe entrar a nuevas universidades al mercado, que es lo que ha hecho una norma, por lo menos durante 5 años en Perú. Y esto de hecho es aplaudido, claro, ahí coincido también que es aplaudido por personas desde mi punto de vista irreflexivas que no se dan cuenta que tener más universidades manteniendo la calidad constante, digamos, tener más universidades es mejor que tener menos universidades, ¿no? Y que no pueden apreciar que en Perú, pese a que la educación sea bastante lejana a lo que probablemente muchos aspiraríamos, sí ha habido una mejoría en los últimos años gracias a la liberalización de la educación. Entonces, este me parece, por ejemplo, un caso en el que uno dice estar protegiendo a los consumidores, en este caso a los consumidores de educación universitaria, pero en realidad lo que está haciendo es perjudicarlos, porque está haciendo que haya menos del servicio que él quiere y que el servicio que se mantiene cueste más. O sea, básicamente podríamos reducir una norma como la que prohíbe en las universidades a decirle a los consumidores, ahora vas a tener menos y más caro. ¿En qué sentido decirle a los consumidores, vas a tener menos de lo que quieres y lo que consumas te va a costar más? Es una norma que protege a los consumidores. Y sin embargo, el mito que nos han vendido es que efectivamente protege a los consumidores. Gustavo, bueno, no con este ejemplo, yo quería dar otro ejemplo para no, digamos, contarles lo que trae el libro, pero él con otros ejemplos nos narra casos en los cuales hay una norma que clama proteger a los consumidores, pero al final termina produciendo el efecto inverso, ¿no? Luego, otro mito es que las empresas son las malas en el mercado y que tienen poder y la información y que están en contra de los consumidores. Y esto, o sea, por más que también muchas veces nos lo creemos y muchas veces nos sentimos maltratados por empresas en casos particulares y esto lo tendemos a generalizar, pero muchos de nosotros también somos proveedores de servicios. Muchos trabajamos en empresas, muchos
por ejemplo, esta empresa en la que yo trabajo, o muchos otros contratan con empresas con las cuales se llevan bien y no tienen ningún problema. Y podríamos decir que en general las empresas no buscan maltratar a los consumidores. En general las empresas lo que buscan es tener consumidores contentos y volverles a vender sus productos no una, sino 200 o 1000 veces. Pensar que una empresa entra al mercado para estar en una constante competencia con los consumidores, para ver si él le logra hacer daño y se sale con la suya, es realmente iluso, ¿no? Sin embargo, es la idea que nosotros tenemos de cómo funciona el mercado gracias a la narrativa mítica, nuevamente, de personajes de nuestro Congreso y, bueno, y de otros ámbitos que comparten este discurso. Y un tercer mito que quiero mencionar, pese a que podría extenderme más, es el mito según el cual los consumidores quieren ser protegidos. Y acá marco una diferencia entre desear y querer, ¿no? Muchas veces se dice que los consumidores quieren algo cuando en realidad solamente tienen un deseo vacío por algo cuando se los mencionan en una discusión coloquial, pero eso no quiere decir que realmente quieran algo. Un ejemplo es la cantidad de información que deberían de dar las empresas. Si uno pregunta en la calle, ¿crees que las empresas deberían de dar más o menos información? Y lo pones como tipo una encuesta, es bien probable que todos los consumidores van a responder que quieren más información. Sin embargo, eso es falso. Es falso aun cuando ellos crean que están diciendo la verdad. Por lo menos en la mayoría de casos. ¿Y por qué eso es así? Aunque suene contradictorio. Porque cuando uno le preguntan a través de una encuesta si quiere o no información, uno no está evaluando, por ejemplo, que la información tiene un costo, ¿no? Que la información pueda hacer que el sobrecosto que se le impone a la empresa, por ejemplo, saque competencia en el mercado. Uno no está evaluando, por ejemplo, que la mayoría de gente que va a recibir esa información en realidad no le interesa recibirla. O que aun cuando él pudiera tener un interés general en recibir cierto tipo de información, en verdad no la entendería. Y si le entiende, no podría actuar de acuerdo a ella para modificar el producto que le van a vender o adquirir diferentes productos. Entonces, bueno, eso es nuevamente solo un ejemplo de muchos que podría poner. Cuando nosotros asumimos que los consumidores quieren algo, por ejemplo, asumimos que los consumidores quieren saber que un producto es transgénico y no orgánico, pero ¿realmente quieren los consumidores eso? ¿Realmente imponer la obligación a los productores de revelar que son transgénicos es la manera de saber que los consumidores quieren esa información? ¿O el mercado tiene suficientes herramientas para, por ejemplo, que los productos orgánicos sean los que digan soy orgánico y por lo tanto esa información exista en el mercado independientemente de la regulación estatal? Y que esa demanda de información que luego se vea reflejada en una oferta de información por las propias empresas en la publicidad o en el etiquetado, sea una expresión, es así, real de las verdaderas preferencias de los consumidores. Entonces, nuevamente, tenemos este discurso y este mito de que los consumidores quieren determinada protección, determinada información, como, no sé, el libro de reclamaciones, los deberes de revelar información, etc. Pero luego esto no es contrastado con la realidad, con lo que en verdad los consumidores están demandando, no a través de una encuesta, sino a través de su interacción en el mercado. Bueno, nada más quería hablar de esos tres mitos y luego, bueno, mencionar que he tenido la suerte de trabajar con Gustavo en, bueno, por ejemplo, artículos, interactuar con él, comentando, bueno, algunos de mis artículos, los suyos. En esto hemos tocado temas como, por ejemplo, la prohibición de discriminación o el deber de dar información, donde creo que hemos planteado, o entre comillas, descubierto cosas como, por ejemplo, que las personas tienen bastante información acerca del mercado educativo en Perú, cosa que también antes de hacer esos estudios la mayoría de personas pensarían que no. Y bueno, y en trabajar con Gustavo he visto, bueno, su seriedad, ¿no?, académica. Es una
persona bastante rigurosa y además es bastante apasionado en lo que hace. Claro, esta pasión a veces lo lleva a hacer bueno, un libro tan bueno como el que ha hecho, a veces a agarrar de piñata a algún contrincante en una conferencia, pero en general creo que es algo positivo y bueno, nada, lo vuelvo a felicitar y les agradezco a ustedes por haber venido. Antes de permitir, si es que alguno quiere hacer algún comentario o preguntar algo, no necesariamente a mí, sino a alguno de los distinguidísimos panelistas de la noche, que en realidad se han robado el show y han contado sin querer queriendo buena porción de lo que se está discutiendo. Por suerte sin revelar el contenido del libro, así que compren. Tengo que hacer el publicidad, ustedes entienden. Sí quiero destacar algunas ideas finales a propósito de lo que se ha comentado. Lo primero es volver a insistir en esta idea de las consecuencias no pretendidas. Lo comentaba Lucho de Hanseco y lo comentaba Oscar también hace un momento. Creo que el sistema de protección al consumidor es uno de esos casos en donde estamos absolutamente plagados de consecuencias no pretendidas. Oscar hablaba del tema de la calidad educativa y de hecho Oscar y yo hicimos todo un trabajo de investigación empírico en Perú, tomando, si mi memoria no me falla, algo más de, ¿cuántas encuestas, Oscar? ¿Como 500? Como 600 encuestas en distintos sectores del Perú. Hicimos un trabajo de investigación en donde le preguntamos a la gente de a pie, a la gente de la calle, si realmente le importaba un comino lo que los legisladores y que los defensores de los consumidores decían que al consumidor le importaba. Y descubrimos que no. Descubrimos que el consumidor, incluso el aparentemente muy ignorante, tiene muy buena información y sorprendentemente tan buena información que es incluso comparable con los rankings especializados de América Economía. Con lo cual fue toda una revelación ese trabajo de investigación y Oscar y yo viajamos a Río de Janeiro a presentar el trabajo de investigación que causó bastantes chispas también. Entonces, sí, el sistema de protección del consumidor está plagado de consecuencias no pretendidas y podríamos pasarnos, creo yo, una gran cantidad de horas hablando de ellas. En el libro van a encontrar un rosario, diría yo, de consecuencias no pretendidas que van desde la, a mi modesto entender, absolutamente absurda regulación del libro de reclamaciones, intrascendente además, incompatible y además que se sostiene en esta idea de pugna que existe porque por un lado se sostiene o se parte de la premisa de que el libro de reclamaciones sirve para acercar a proveedor con consumidor y por otro lado el mismo lineamiento dice que sin perjuicio de la presentación de la reclamación un consumidor podrá al segundo siguiente presentar una denuncia y abrirle un procedimiento administrativo sancionador al proveedor, con lo cual uno no se explicaría por qué un consumidor le presenta una reclamación para que el proveedor le conteste en 30 días calendario y al día siguiente le está presentando una denuncia, como estrategia de presión de repente, hasta cuestiones como el tan popular procedimiento sumarísimo de protección al consumidor, que a mi juicio de sumarísimo no tiene absolutamente nada, y que además perjudica a los consumidores y perjudica especialmente a los consumidores más pobres del Perú, porque es un esquema institucionalizado de subsidio por parte de los consumidores, irónicamente de subsidio por parte de los consumidores pobres a favor de los consumidores ricos. Con lo cual no es solamente un sistema de protección al consumidor anticonsumidor, sino que es un sistema de protección al consumidor anticonsumidor discriminatorio. Es la peor política de protección al consumidor que puede existir y por eso yo soy tan, no diría yo belicoso, diría escéptico del sistema de protección al consumidor tal y como está concebido. Entonces, esas son algunas de las ideas que yo muy humildemente y apasionadamente sí, he tratado de plasmar en el libro. Podremos discrepar
discrepar, por supuesto, de estas ideas, pero por lo menos les puedo asegurar que he intentado muy humildemente de nuevo hacer el viaje más ameno posible dentro del libro. Así que espero que si lo compran no se van a quedar dormidos. Es un libro de, no sé si de lectura de combi, pero sí por lo menos de lectura de taxi. Así que les aconsejo que lo lean en su taxi o en el semáforo o en algún sitio que tengan. No les voy a decir otras opciones porque no corresponden en este momento, pero se me ocurren varias. Lo que importa es que lo lean. Y creo que si comparten esta visión, sería magnífico que hablemos y que de alguna manera revelemos lo que se esconde en la política de protección al consumidor actual. Un muy buen amigo mío, que no está aquí presente, César Guzmán Halberstadt, en un comentario que yo le agradezco, decía que este libro debería ser lectura obligada para desenmascarar a los defensores de la protección al consumidor. Y no lo quiero decir yo, quiero tomar sus palabras. Creo que es un ejercicio de, si me permiten el término extraño, desenmascaramiento de los defensores de los consumidores. Porque defensores no tienen absolutamente nada. Y lo voy a decir así de fuerte y claro. Los defensores del consumidor en el Perú, de defensores, no tienen absolutamente nada. Con esos comentarios y con la invitación a leer el libro, con el enorme agradecimiento por las cálidas, brillantes y tan amicales palabras de Lucho Canseco y Oscar Suman, y una vez más con el infinito y eterno agradecimiento que tengo hacia ustedes por haber venido y por su paciencia y por su buena leche y por estar aquí con nosotros, los invito a que si alguien tiene algo que preguntarnos, lo haga con la familiaridad del caso. Gracias. Si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta dirigida a los panelistas, por favor levanten la mano para que les acerquen el micrófono. Bueno, parece que quedó todo claro. Bueno, agradecemos la asistencia de todos y los invitamos aquí al foyer de la sala a un cóctel de honor. Gracias.